Haciendo Brujos y Científicos, un programa hecho por gente que a veces apela a la brujería y otras se pone rigurosa con la ciencia. Seguimos haciendo Brujos y Científicos hasta las 16. Estamos aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor, el 88.7 del dial, mi querido Samu. La gente puede comunicarse al 2235-828700. ¿Lo dije bien? 82-8700, exactamente. 2235-828-700. Perfecto. Ahí así lo tienen acá en el vidrio, por lo menos. Se comunican, amigos, y se suman a Brujos y Científicos. Que vamos a meternos, Samu, en temáticas gremiales, porque saben que en el verano no hay clases, obviamente, pero ya se empieza a calentar los motores de lo que serán las discusiones del año en materia de los trabajadores de la educación y también sobre el presupuesto, cuánto va a impactar el nuevo presupuesto y las políticas, por supuesto, a nivel nacional. En este caso vamos a hablar sobre los docentes privados, porque tenemos en línea a Adriana Donzelli, que es secretaria general de SADOP en provincia de Buenos Aires. Adriana, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Siempre un placer, Adriana. Bueno, ¿cómo se imaginan, cómo te imaginas vos este 2026 para los trabajadores y las trabajadoras docentes privados? Bueno, complejo como para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, lamentablemente con esta caída de la actividad económica, con este ajuste que recae precisamente en quienes menos tienen, en esta retirada del Estado de sus obligaciones, y en esta puesta en marcha de un proyecto económico financiero que no tiene en cuenta la creación de empleo, no tiene en cuenta la producción. Así que complejo, y particularmente en lo educativo, en lo que tiene que ver con el recorte presupuestario en educación, pero también con la avanzada sobre algunas cuestiones, como ese proyecto que anda dando vuelta de llamada libertad educativa, que está tratando de imponer el gobierno nacional y que la verdad que es absolutamente cuestionable. Adriana, con respecto a la situación, al ajuste, obviamente la economía de la clase media trabajadora sobre todo está muy resentida. Estábamos hablando recién aquí fuera del aire de que hay ejemplos puntuales. No queremos justamente preguntarte si se trata de casos aislados o no, de colegios que, por ejemplo, en un turno tarde baja muchísimo la matrícula durante el año en un colegio privado. Esto obviamente deviene en que se pierdan puestos de trabajo de los y las docentes, ¿no? Sí, en realidad la situación económica está compleja. En provincia de Buenos Aires esto no es la excepción. Nosotros ayer tuvimos una reunión, una convocatoria paritaria, justamente para empezar a revisar, primero terminar de cerrar el 2025, la paritaria del año pasado, empezar a discutir la del 2026, y una de las cuestiones que es un tema de preocupación es la movilidad de la matrícula, el impacto de la bajada de la natalidad. Digo, hay cuestiones que están sucediendo. Lo cierto es que en provincia de Buenos Aires, donde el 80% de las escuelas de gestión privada reciben aporte estatal, no vemos una crisis generalizada justamente porque hay un acompañamiento, un sostenimiento por parte del Estado. Sí que hay realidades que hay que ir observando, que hay que ir viendo, porque justamente esta baja en la natalidad empieza a impactar ahora en los primeros años del nivel inicial y de la primaria, y entendemos que es una buena oportunidad también para reordenar el funcionamiento del sistema educativo y poder generar mejores condiciones de trabajo para los docentes y de aprendizaje para los chicos. Es un desafío, una cuestión que hay que abordar pensando en, justamente cómo optimizar los recursos, teniendo en cuenta de que nadie debe ser descartable.
Uno cuando habla del Estado, Adriana, imagina, o en el plano de la educación, pensamos en los colegios públicos, pero también hay que pensar en los colegios privados, digo, porque ¿qué pasaría si se corriera definitivamente el Estado del trabajo que hace en la educación privada? Sería realmente insostenible, ¿no? Sí, pero no solamente en términos económicos, donde, como les decía recién, en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte el apoyo que le da, porque las escuelas de gestión privada también cumplen una función social. Uh-huh. La mayoría de nuestras escuelas están en los barrios, van las clases trabajadoras, digamos, llevan a sus chicos ahí. Entonces, hay una presencia muy fuerte del Estado, pero no solo en el sostenimiento, sino en la conducción. Y acá, algo que contrasta fuertemente con la iniciativa del Gobierno Nacional, en esto que les decía, este proyecto de libertad educativa, donde de alguna manera el Estado se corre, habla específicamente de que el Estado tiene un lugar subsidiario en la educación y que la responsabilidad está en las familias. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en lo que nosotros entendemos que debe ser una política educativa, quien estructura, quien ordena, quien controla, quien garantiza los derechos, la educación como derecho tiene que ser el Estado, y el resto de la sociedad tiene que funcionar de manera coordinada para poder hacer efectivo ese derecho. Ahí entran a jugar también las escuelas de gestión privada, pero siempre siendo parte de una política general que tiene que estar en cabeza del Estado, sin ninguna duda. Adriana, generalmente cobran notoriedad los hechos de inseguridad hacia una docente o hacia un docente cuando es en un establecimiento, en un barrio vulnerable, en una escuela pública. Ha pasado lamentablemente aquí en una escuela, no me acuerdo el número exactamente, una escuela bien al oeste aquí de Mar del Plata. ¿Esto es un escenario que se da únicamente en la función, en la educación pública, o también hay algo de esto que se dé en la educación privada y cómo lo abarcan desde el gremio? No, esto sucede lamentablemente, sucede en todo el sistema educativo, sucede en todas las escuelas, independientemente del nivel socioeconómico de la comunidad. Estamos en un contexto de mucha virulencia, de mucha hostilidad, de mucho desborde, y esto se ve en la escuela. La escuela también es un lugar donde se expresan las problemáticas de la sociedad. Entonces, esto sucede, esto es motivo de preocupación, lo hemos hablado con la flamante directora de Educación, Flavia Terici. Uh-huh. Ella tiene este tema como una de las cuestiones prioritarias, lo hemos hablado con el gobernador, lo hemos hablado ayer en la paritaria. Lo que estamos haciendo los gremios y SADOP en particular es trabajando para poner en marcha el acuerdo de prevención, resguardo y reparación, que es un acuerdo paritario del año 2023, que establece una serie de acciones preventivas para trabajar en conjunto, la escuela con la familia, con los distintos organismos del Estado, y no llegar tarde. Cuando la noticia salió en el diario, cuando un docente sufrió la violencia, ya es tarde. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en el poder prevenirlo. Nosotros los últimos días de diciembre estuvimos reunidos con el ministro de Trabajo aquí en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, uh-huh, para hablar de esta cuestión, y lo que él nos propuso, y así se generó el expediente, es la creación de un espacio donde las autoridades educativas, los referentes de las escuelas privadas, más el sindicato y el ministerio, trabajemos en conjunto para ver todo lo que podemos poner en marcha para implementar este acuerdo. Hay que promover el trabajo con la comunidad, promover la democratización de las escuelas, el debate interno. Tenemos que involucrarnos y saber que todos tenemos una cuota de responsabilidad para trabajar en la solución de este problema. Así que bueno, estamos articulando con los distintos niveles del Estado y convocando a las cámaras patronales para trabajar en esa línea. Para nosotros, Adriana, es muy importante ya empezar a transitar este 2026, adelantarnos un poco de qué va a estar pasando, así que te queremos agradecer este ratito, como siempre, en Brujos Científicos. Gracias por la amabilidad.
No, gracias a ustedes, muy buenas tardes y un saludo para toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Amigos, ahí pasaba la palabra de Adriana Donzelli, ella es secretaria general de SADOP en provincia de Buenos Aires, de los trabajadores y las trabajadoras de la educación privada, y en este chapoteo que empezamos a hacer de lo que será un 2026 seguramente muy movido, con un febrero que tendrá como eje central el proyecto del gobierno de reforma laboral y lo que se irá sacando y que quedará de ese proyecto, y por supuesto ir repasando de cada una de las áreas qué estará pasando en este año. ¿Habrá llamados a movilizaciones en instancias de debate de esa ley? Hoy hablamos con un querido amigo y compañero, preocupados ambos con la quietud, vamos a decir, para no ser ofensivos con nadie. La quietud que hay es preocupante. No hay diferencia en el cambio de viento fuerte ni una presión atmosférica que genere algún tipo de tsunami. Ahí no hay ningún tsunami. De hecho, la presencia de Patricia Bullrich ayer en la ciudad de Mar del Plata y estos videos que han circulado con el balneario Mute, hablando sobre juicios laborales. La verdad que a mí realmente, lo quiero decir esto, me parece una locura que nos lleven a plantear esta discusión sobre la reforma laboral con gente que realmente no tiene ningún contacto con la temática. Porque, vamos, Patricia Bullrich no es una persona que tenga ningún tipo de conocimiento en la materia, y tampoco el balneario Mute es representativo. Digo, me parece que en todas las voces que hay que recoger en esta discusión sobre reforma laboral, que insisto, uno está abierto a pensarlo, a debatirlo. El problema es en qué condiciones lo vamos a hacer. Sobre todo cuando se plantea la discusión de los juicios laborales. Y esto me parece que es muy importante, porque en ese video que circuló se hablaba falazmente sobre la temática. Hay un número que es muy fácil, amigos, se lo tiramos como ejercicio que hablábamos con Miguel. Es un buen ejercicio para pensar todos juntos. Hay 9 millones de trabajadores en negro en la Argentina. 9 millones. Por lo tanto, son 9 millones de potenciales juicios laborales, porque hay gente que no está registrada. Pero en 2025 hubo 132.000 juicios laborales, que más de la mitad son por incumplimientos de la ART, ni siquiera es que son juicios laborales per se. Entonces estamos hablando de un 1,47%. ¿Dónde está la industria de eso? ¿Cómo entra el discurso de que hay una industria del juicio si hay un 1,47% de litigios ante una masa enorme de trabajadores en negro? Claramente es una mentira. Entonces, basado en una mentira, ¿cómo podemos sentarnos a discutir? Nosotros podemos estar muy abiertos al debate de reforma laboral, de hecho lo estamos. Pero el gobierno encara bien la temática por donde ataca al gremialismo, porque sabe que el gremialismo siempre viene siendo denostado por los medios de comunicación, por los espacios antiperonistas, digamos, históricamente. Mute es un lugar canchero. Mute es un lugar canchero y no erra tampoco la política comunicacional yendo por ahí en esta época del año. No, para su estrategia está muy bien. Exacto. Ahí es donde nosotros nos ponen en un jaque, donde nuestra sugerencia, y con esto cerramos el breve fragmento de reforma laboral, que seguiremos hablando, por supuesto, pero hay un ejercicio periodístico que nosotros lo tenemos por nuestra profesión. Invitamos a la gente a que lo ponga también, que es el de las preguntas de las WH, las famosas las 5 o 6 preguntas, sumando la de la H, que el fundador de esta idea es Rudyard Kipling, que fue el hombre que escribió el libro de la selva, ganó un premio Nobel de Literatura por eso, pero también fundó esa base, que es la de preguntarse qué, cuándo, cómo, por qué. Bien, ese ejercicio háganlo en todos los temas. Aparece Patricia Bullrich y dice que hay que hablar de reforma laboral. Nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué querés hablar de reforma laboral? Claro. ¿Quién quiere hablar de reforma laboral? ¿En qué términos quieren hablar de reforma laboral? Cuando empecemos a responder esas pequeñas preguntas, vamos a llegar al final diciendo, evidentemente, no es algo que necesite debatir en esos términos la sociedad, sino cierto sector. Entonces, siempre hemos dicho que no aceptamos esta discusión de reforma laboral planteada en estos términos por la misma razón en que en Troya ya no reciben caballos como regalo. Exacto. Esa es la explicación básica de por qué vemos esto que está pasando y en este año que va a ser muy activo este tema. Fíjate los alfiles, ¿no? Para sacar el caballo de la discusión, los alfiles, Patricia Bullrich hablando de reforma laboral, Juliana Santillán, la diputada marplatense, en su momento hablando de la necesidad que el fútbol argentino tenía de la irrupción de la SAD. Finalmente se le descartó y hay un ataque mediático tremendo y mediático y político hacia la AFA y el Chiquitapia, ¿no? A partir de que la AFA se plantó en ese tema, diciendo, no, los clubes son organizaciones sociales sin fines de lucro. Ahí está el tema, hay que plantarse, evidentemente. Cuando uno se planta, te van a atacar, se frene. Se van a atacar. Te van a atacar. Exactamente, pero hay que plantarse. Amigos, estamos haciendo Brujos y Científicos. Seguimos, estamos hasta las 16, ¿eh? Seguimos juntos de esta manera.
wonder flight. Time will take me right down. I'm in the fleeting end of time. All kind of things to love. One down the road. We see a beating one on the road. See a beating one on the road. For me, I see a beating one on the road. Light when good light, oh, see the wonder finds. Time will take me by then. I'm in the fleeting end of time. No kind of things to hold in hand. See a beating on the road. For me to see a beating on the road. See a beating on the road. And see a beating on the road. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Muy bien, amigos, seguimos haciendo Brujos y Científicos. Estamos hasta las 16 aquí en el aire de la azotea. Vamos a meternos en otro tema gremial, en este caso lo que está pasando con la radio LU9, los trabajadores, y una situación que ya hemos presentado aquí en este programa en más de una oportunidad. En este caso vamos a hablar con Martín Navarro, que es secretario general aquí en Mar del Plata de ATRAC, que es la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones. Martín, buenas tardes. Valentín Vélez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Valentín. Ponenos, Martín, en sintonía, en tema, ¿qué está pasando con los trabajadores en LU9? Bueno, primeramente saludo ahí para toda la audiencia que está ahora escuchándolos. Y la realidad, como dijiste vos ahí en la introducción, algo que nos viene ocurriendo ya de viejo tiempo, vieja data. Estamos teniendo inconveniente con el pago de sueldos, aguinaldos, aportes sindicales, aportes de obra social. Y bueno, en el día de ayer, después de una denuncia que hicimos ahí en el ministerio, abonaron recién los sueldos adeudados. Y todavía falta pagar parte del aguinaldo que cada compañero y compañera de la radio obviamente todavía no cobró.
¿Qué pasa cuando se reiteran los conflictos con una empresa, Martín? ¿Cómo se hace? Porque vemos a los gremios de la comunicación nucleados en la COSIDMECOS. ¿Cómo es el trámite permanente, digo, en este reclamo ante un medio que incumple con sus obligaciones? Mira, la realidad es que con la COSIDMECOS estamos trabajando muy bien, hacemos nuestro pedido personalmente porque obviamente en la parte operadores, locutores, prensa, SUTEP, que son los que están ahí en el tema de la radio, tenemos que hacer reclamos por parte nuestra, pero después como un conjunto estamos trabajando en la próxima audiencia que vamos a tener ahí con los directivos, calculo de la empresa, que se presentarán ahí en el ministerio. ¿Qué dicen, Martín, los trabajadores? Digo, en tu caso, los operadores técnicos, ¿qué dicen ante esta situación que se repite? Mira, los trabajadores, los técnicos, y bueno, la verdad que tengo la suerte de comunicarme con también los otros gremios que están ahí en la radio y están cansados porque sabemos que todos tenemos que pagar alquileres, tarjetas de créditos, en algunos casos cuotas alimentarias, etcétera, y bueno, no saben, como todos los meses, cuándo van a pagar. Se cambió hace poco tiempo de los directivos, tuve una reunión donde nos dijeron quédense tranquilos que vamos a empezar a abonar en tiempo y forma, a regularizar también la situación de cada uno de los trabajadores, y a la fecha no solamente que no tenemos eso cumplido, sino que cuando los queremos llamar tampoco atienden, ¿viste? Así que algo medio raro lo que está ocurriendo acá, más allá de que vemos que ahora hay mobileros, salen a vender pauta publicitaria, o sea, como que la radio se quiere expandir, es una de las más importantes de Mar del Plata, pero a su vez no quieren cumplir con el tema de los salarios de los compañeros y compañeras. Es terrible. Martín, ¿cómo la última, cómo se preparan desde ATRAC para este año, este 2026 que se viene, seguramente muy intenso? ¿Cómo es la realidad del sector, más allá de operadores, de todas las ramas que engloba ATRAC? Mira, nosotros, como saben muchos, ahí tenemos los operadores, también estamos trabajando y afiliamos a los compañeros ahí del Correo Argentino, y la realidad es dura como cada uno, expectantes a esta reforma laboral que quiere hacer este gobierno, que solamente lo único que hace es quitar derechos a cada uno de los trabajadores, y bueno, en la calle, saliendo y haciéndole al compañero sentirse que está resguardado por el gremio que siempre estuvo ahí, ¿no es cierto?, detrás de cada uno de ellos. Vamos a estar en contacto todo el año, Martín, te queremos agradecer este ratito, como siempre, en Brujos y Científicos, gracias. Gracias para vos y toda la audiencia, un abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Martín Navarro, él es secretario general en Mar del Plata del Sindicato de Trabajadores, de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Telecomunicaciones, ATRAC. En este caso, con la situación de Helio 9, queríamos tener, aunque sea brevemente, el repaso de lo que está pasando ahí, porque es una situación, insistimos, que se reitera y que realmente genera un agotamiento muy grande, aunque se sigue yendo por las vías legales y administrativas para sostener este reclamo y que de una buena vez por todas cumplan con lo que tienen que cumplir. Para hablar del séptimo arte, en Brujos y Científicos necesitábamos a alguien hecho de cine. Todas las novedades del cine, series y televisión en la voz de Martín Morales. Así lo saludamos a nuestro querido Martín Morales. ¿Cómo anda, mi amigo? Buenas tardes, ¿todo bien? El hombre que más sabe de cine. Y eso, bueno. Lo digo yo, con toda Muchas la autoridad que me da, no sé quién me dio esa autoridad. Su propia entidad. Ahí está, yo me autoavalo. Está perfecto. ¿Qué pasa con este 2026 con el cine? Está tranquilo. ¿Está tranquilo? El universo cinematográfico. Sí, ahora está en la temporada de premios. El otro día se entregaron los Globos de Oro. Me gustan las entregas de premios. A mí también, yo las miro. Son un embole, porque son 4 horas de nada. Sí. Pero por lo menos es la tradición mía de todos los años estar esos domingos. El domingo pasado los Globos de Oro. Claro. Ahora el lunes que viene, o el siguiente, a la mañana, son el anuncio de los nominados a los Oscars. Buen momento ese, ¿eh? Sí, ahí veremos si Belén queda nominada. Difícil. Difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Está en la lista corta. Sí. O sea, de las 15 preseleccionadas.
de 90 y pico que se presentaron, pasó a las 15, está muy bien. Es un montón. Eso es un logro. montón. Sí, es un gran logro. Últimamente ha pasado mucho Argentina en esto. Argentina en 1985 fue una. Claro. Y después otras tantas que han sucedido, pero... Por ahí no llegan difícil. a la selección final, pero están ahí en camino, es importante eso. Este año va a ser complicado que esté nominada, pero bien, va todo bien. Se anunció las nominaciones a los Goya, que también está Belén nominada, Mejor Película Iberoamericana. Hay de todo un poco. Después están los BAFTA, que son los premios de la Academia de Cine Inglesa, que son como los segundos más importantes en esta carrera por el Oscar. Sacando los Oscars, ¿a cuál te gustaría ir? ¿A cuál Imagino que te gustaría ir a los Oscars porque es como el mundial, pero sacando los Oscars. Y los Oscars, sacando los Oscars, y creo que los de los actores, del gremio de actores. Ah, está bueno. SAG, el Screen Actors Guild Awards. Ese está bueno, ¿no? Ese está bueno porque es diferente a todo lo que se vota en la industria, porque son los actores votando a los mismos actores. Claro. O sea, se votan entre ellos. Está bueno eso. No es que los nominados se votan entre ellos, porque si no sería un embole. Sí. Sino que todo el gremio de actores, como si fuese el gremio de actores de acá de Argentina, se vota entre ellos. Está bueno. De cuáles fueron los mejores actores y actrices del año. Y es bastante interesante esa entrega de premios, que es a fines de febrero. Fines de febrero. La entrega de premios. El último premio es el Oscar. El que cierra la temporada de premios es el Oscar. Que con este es el broche de oro y ya está. Hasta el año que viene no hay más premios. Claro. Por lo menos de cine importante. Después están los festivales. Por supuesto. Cannes, Berlín, Mar del Plata. Tenemos que ir al de actores. Bueno, ¿qué te trae para hoy en su columna, mi amigo? ¿Sabes que el otro día me vino una noticia como anillo al dedo? A ver. Porque no hace mucho hablamos de una película llamada Mártires. Sí, la película la francesa. Sí, se la recomendamos y al mismo tiempo no se la recomendamos. Claro, es como esa doble vara que hay con esa película. Si soportan el terror, véanla. Sí. Si están ahí medio flojitos de papeles, no. Agarré eso, que me lo tenía en mente y yo les había dicho en ese programa o en otro, no me acuerdo cuál fue, que podía traer como una lista de películas al estilo Mártires. Me gusta. Para desafiar un poquito. ¿Qué sería? ¿Terror no es? O sea, es terror psicológico. Terror psicológico, eso. Es como una mezcla de géneros. El terror psicológico me parece que le va perfecto a ese grupo de pelis. A mí me gusta porque genera choque. Hay gente que le gusta muchísimo ese género y otra que dice, ¿cómo puede estar tan loco de ver esa película? Ojo, ahí hay algo. Pero yo creo que jamás en la vida habías visto una película así. No. Y creo que jamás en la vida vas a volver a ver. Seguramente no. Tal vez algo de lo que me digas hoy puede ser que le dé bola, pero me dejó muy mal esa película. Es una película, ahora después vamos a hablar porque está en la lista esta que les traje. Porque el otro día, navegando, viste que te aparecen noticias en el celular. Justamente se hizo una votación entre críticos del mundo, críticos de cine del mundo, para clasificar estas listas medias subjetivas. Garpa mucho eso. Claro, de cuáles son las películas más perturbadoras de la historia del cine. Esa es la palabra. Perturbadora. Perturbadora, es una película que me perturbó. ¿Qué te perturbó? ¿Cuáles son la lista es de 100? No vamos a hablar de 100 películas porque vamos a estar acá hasta el año que viene. Pero traje las 10 más perturbadoras de esa lista, porque está bastante bien, me parece. Bien, la hay coincidencia. Coincido bastante. A mí hay varias de estas que decís, yo no la volvería a ver de vuelta. A Mártires a mí me encanta. Es una muy buena película. Es una muy buena peli, pero te hace mal. Y ahora vamos a hablar por qué te hace mal, porque hay muchas cosas. Pero bueno, 10 películas perturbadoras. A ver si vieron alguna. Si les interesa ver alguna. Anoten, por ahí se animan. Muchas de estas están en streaming, otras están en YouTube gratis, porque fueron tan censuradas en el mundo y prohibidas que directamente las tuvieron que subir gratis en internet. Van a YouTube. A ver qué vea. Puesto 10, vamos en orden. Señor. Una película que se llama Henry, Retrato de un asesino. Bueno, ya el nombre. Sí, película de 1986, dirigida por John McLaughlin. En este caso es una película yankee, una película estadounidense. Les voy a hacer como una pequeña sinopsis de cada una, porque si vamos a estar 10 años. Es la historia de Henry, como te dice el título, que es un asesino de mujeres. Que tiene un amigo, un conocido, pongámosle de esa manera, que se llama Otis, que filma lo que él hace. Pero por entretenimiento, porque a ellos les gusta, dos locos. Al mismo tiempo aparece una mujer en esta historia, que es una trabajadora de la calle, y ella como que empieza a sentir un tipo de atracción por Henry. Como que todo ese mambo también muy sádico y demás, como que también le interesa a ella, y es un trío de un asesino, de uno que filma el asesinato, y de una mujer que se siente interesada en todo ese universo, que sabes que no va a terminar bien. ¿De qué año es? Es de 1986.
Todas estas películas, todas estuvieron censuradas y prohibidas en alguna parte del mundo por muchos años. Lógico. En este caso, Henry, Retrato de un asesino, es una película dura. Es una película que marcó también un poco el tono de cierto cine under de la década de los 80, así que si se animan a verla, búsquenla. Henry, Retrato de un asesino. Puesto 9, una película indie que es una indie, cuando digo indie es independiente, que se hizo con muy poca plata, que no tiene una productora grande detrás, sino que es una de esas muy chiquititas. Esas van a perturbar. Sí. Es un clásico under, es un clásico del cine medio culto, que es como todos los que nos gusta el cine, en algún momento hay que verla de la vida, que se llama Pink Flamingos. Pink Flamingos, de 1972, de John Waters, un director muy conocido en este universo así independiente, de muy bajo presupuesto. No es cine Z que se burla y que tiene, ya es bastante, esto es cine serio, pero hecho sin plata. Acá es una cosa muy particular. Es la historia de una mujer llamada Babs, que es nombrada por un medio local como si fuese un medio de acá de Mar del Plata. Imagínense, la persona más mugrienta de la ciudad. Wow. ¿No? Ahí le ponen como la persona más horrible y mugrosa del planeta, ¿no? Esa denominación que le da a esa mujer crea como la envidia de una familia vecina que dice: nosotros somos los verdaderos más mugrientos. Buenísimo. Pero mugrientos no en el sentido de mugre buenísimo. Sucios, de que no se bañan, sino de cosas muy raras que pasan adentro de casa, ¿no? Y entonces empieza como una guerra entre estas dos familias, entre estas dos personas, para ver cuál es en realidad el más mugriento, el más oscuro de ellos. Ahí, mira, para nombrar algunas de las cosas que suceden, que se muestran adentro de la película sin decir nada, es todo explícito, gráfico, es una película. Prepárense. Todas estas son de esa manera. Hay pornografía, hay zoofilia, hay canibalismo, hay de todo. Así que si les interesa, es un clásico, es una. Claro. Es raro decirlo, pero es una buena película en ese sentido. Está muy bien, técnicamente es una buena película. Es raro decirlo porque estás viendo cosas que son como. No la vas a ver comiendo con tus suegros el domingo en el asado. Pero dentro de lo que es la industria y la historia del cine, es una de esas que hay que ver sí o sí. La siguiente, Come and See. Ven y mira, sería. 1985, de Ellen. Acá me lo noté porque es bastante complicado el apellido. Klimov-Sovetra. Exactamente. Estuvo 8 años censurada en la Unión Soviética esta película. Es la historia que está contada desde los ojos de un niño. Esto es crueldad, pero con sentido histórico. Es la historia de un niño, o sea, toda la película está contada desde el punto de vista de un niño que mira la matanza y la tortura del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial en Bielorrusia. Bien. Me gusta. Durísima. Y yo les prometo que si se animan a verlo, jamás en sus vidas han visto un perfil de la Segunda Guerra Mundial como en esta película. ¿Cómo se llama de nuevo? Se llama Come and See. Ven y mira. Año 1985. Es una de las películas más censuradas de la historia por todo lo que muestra de la guerra y demás. Debe ser duro. Pero es durísimo y aparte lo hace más duro que esté desde el punto de vista de un niño. De un niño de 8 años que mira y es testigo de absolutamente todo, que encuentra un rifle en una parte de la película y que imagínense un nene con un rifle viendo eso. Cosas que pasan. Estamos repasando la lista de las películas más perturbadoras según un montón de críticos que nosotros bancamos porque nos gusta la lista. A ver, ¿qué más? Puesto 7, La Masacre de Texas. Esta la pasamos rápido porque ya hemos hablado muchas veces. La primera, la de Top Hooper, es un peliculón, película que marcó la industria. Es más, si ven los años de todas estas películas perturbadoras, La Masacre de Texas es como la pionera de todas estas, porque lo que introdujo La Masacre de Texas, que no lo tenía este tipo de cine antes, de cine de terror psicológico, así, la posibilidad de esto puede estar sucediendo a la vuelta de mi casa. Eso antes el cine iba más para el lado de la fantasía, el terror un poco más de Drácula y demás. Acá con La Masacre de Texas como que abrió ese panorama de ahí puede haber un asesino en la casa de mi vecino. Exactamente. Y La Masacre de Texas, pese a que sucede en un campo en el medio de Texas, en el medio de la nada, abrió esa situación de un grupito de amigos que se van de vacaciones y van en carretera y se encuentran con una familia de caníbales y demás ahí en el medio de la nada, ¿no? Así que La Masacre de Texas de 1974. Pasamos al puesto 6, que pusieron Anticristo. Película del 2009 de Lars von Trier, siempre polémico Lars von Trier, con William Dafoe
como protagonista. La historia, a mí esta película no me gustó. ¿Es tan perturbadora? No sé si es tan perturbadora. A mí no me gustó. A mí Lars von Trier es un director que tengo mis momentos con Lars von Trier. Okay. Me parece que Anticristo es de las más flojas que ha hecho en su carrera, pero bueno, está en esta lista. Está Puesto bien. 6, la historia de un psicólogo que intenta ayudar a su mujer que luego de la pérdida de su hijo, diciéndole vamos a hacer una especie de terapia al medio del bosque en una cabaña Eso y todo sale mal. Eso sale Todo mal siempre, sale chicos. mal. Por favor, les pido. Con William Dafoe, explícita, sangrienta. William Dafoe y me demás. gusta, pero... Sí, en esta película a mí yo les digo, Bien. no Esta la vean, no, pero esta no no. porque sea perturbadora, sino porque no es muy buena. No estaba a la altura. A ver qué No. más. Puesto 5, Funny Games, un peliculón. Este sí, Funny Games. Esta es una película que es perturbadora, Bien. pero que la calidad que tiene esta película de Michael Haneke, capaz que vieron una muy buena también película de él, que te tira, es para, si la ves un domingo, es como... Te voltea, La ¿no? película llamada Amour, Amour. de Michael Haneke, este director francés, Sí. que te destruye esa película. Y esta, Funny Games, va por otro lado y te plantea muchas cosas que son muy interesantes de escuchar y de ver. 1997, la película es la historia de una familia que se va de vacaciones. Sí. Al mismo tiempo se encuentran con otra familia en ese lugar donde se van de vacaciones, que es en una casa en el medio de la nada, como Sí. siempre. Se van y encuentran a otra familia. Y ambas familias empiezan a ser invadidas por unas personas que entran en su casa sin permiso. ¿Espíritus o reales? No, reales. Ah, ok. Acá no hay nada en ninguna de todas estas hay nada paranormal. Ok. Es todo como muy visceral y muy real de lo que te puede pasar Claro. en una vacación, ¿no? ¿Qué empiezan a entrar ahí a la casa? Empiezan a entrar en la casa y empiezan a, como dice el título, a jugar con estos huéspedes ahí adentro. Película que es muy buena, ¿eh? Ok. Pero la película del 97, porque Estados Unidos la agarró, hizo su remake, cuando agarran siempre estas Sí, cosas, sí, y sí. esa no. La arruinan. La original de Michael Haneke, que tiene mucho contenido social, político de la época, vale mucho la pena porque es una gran película. Funny Games, Bien. del 97. Puesto 4, y acá ya nos metemos en terreno complicado, pero muy complicado, Irreversible. Película Irreversible. del 2002 del argentino, del argentino Gaspar Noé, Sí. del siempre polémico y muy provocador Gaspar Noé, Le gusta. con Vincent Cassel y con Mónica Bellucci. Película que es la historia de una violación de una mujer y la siguiente venganza del novio de esa mujer. Claro. ¿no? La polémica que se armó alrededor de esta película es que hay una secuencia que es la escena de la violación, Sí. que dura 9 minutos y es explícita. Y toda esa secuencia fue la que armó la polémica en el mundo diciendo, ¿es necesario Es terrible esto? esa escena. ¿Es necesario verlo así? terrible. Para el director sí, y te deja sin palabras. Es cuando la terrible, estás es viendo. terrible porque en un punto decís, bueno, está bien, si el tipo está retratando esto, tiene sentido en su armado, pero vos lo ves y es durísimo. Es durísimo, a ver. durísimo, y aparte está tan bien actuado todo, Claro. que decís, ¿cómo actuaron esto? No, ¿Cómo terrible. podés actuar esto de esta manera? Ella está en el puesto 3. Esta está en el puesto 4. 4. Irreversible de Gaspar Noé. A mí Gaspar Noé Peón no me gusta como Ok. director. Siempre lo veo como muy provocador. Esta me parece que dentro de esa provocación Es lo mejorcito. te deja muy mal. Bien. Puesto 3 está Mártires. Mártires, yo les sugiero que si tienen ganas de ver una peli de terror, véanla. Véanla, yo Véanla. también. Yo se las recomiendo. ¿Y saben por qué? Si uno ve en el detrás de escena cómo se hizo la película, Sí. la película está dirigida por Pascal Gauthier, que es un francés que está muy loco, que no hizo más películas después de esto porque Bien. lo censuraron en todo el mundo con esto. Película que es muy simple en su planteo narrativo, pero es muy complicado todo lo que sucede alrededor de esto. Es la historia de una mujer que la encuentran en el medio de la carretera, toda ensangrentada, diciendo, ¿qué te pasó? Bueno, y es la historia de ella, ¿no? Y de otras cosas que van sucediendo. Bueno, pero se puede contar someramente que narra la historia de una institución Ajá. que se pone como objetivo, podemos decir, averiguar qué pasa con la gente que queda en el umbral de la muerte y vuelve. Con los mártires. ¿No? Claro. Justamente con eso. Y tratar de encontrar algún tipo de respuesta. ¿Cómo llegás al punto justo, se plantea el director, antes de morir y que puedas volver y que podamos saber? Claramente ese punto se va. Sí. La escena del casco es una cosa... No, y esa, porque ahí va el Terrible. sentido de por qué duele tanto ver la película. El director, además de estar muy loco, él personalmente,
contrató a un grupo de psiquiatras y de psicólogos para trabajar el sonido de una manera muy particular. Él siempre, cuando en todas las entrevistas que ha dado, dijo, es una película para ver en cine o para ver con auriculares. Ah, mira. Porque hay un laburo de detalles sonoros que están puestos en la película. Con auriculares me muero. Están puestos en la película esos detalles sonoros con la intención de hacerte mal. Claro. O sea, hay una unión de sonidos para afectarte, que te hacen mal mentalmente y que psiquiátricamente está prohibido eso. Es tremendo. Mártires se llama. Yo estuve en silencio media hora después de ver la película. Les juro, no estoy exagerando nada. Era en la casa de Martín, aparte. La culpa fue nuestra porque lo pinchábamos. Le dijimos, a ver, vos que sabés de cine, quiero ver una de terror. Listo, dijo Martín. Los espero mañana a las 9 en casa. Es una gran película. Es una gran película porque aparte te plantea, te da vuelta la cabeza en el planteo moral, ético que tiene la película, te da vuelta. Y voy a decir una pavada, pero el final, una pavada que todo el mundo dice, pero el final es tremendo. Es genial la película. Mártires, la francesa. La francesa. No la remake yankee. No. La yankee es una porquería. La francesa, la original. Puesto 2. Sí. A Serbian Film. Película que yo les digo, si se animan a ver esto, háganlo. Yo la vi una vez y dije nunca más en la vida ver esto. ¿Sí? ¿Te pegó? Porque me parece que es innecesariamente cruel. ¿De qué va? A ver. Película del 2010, que como dice el título, es de Serbia, es una película de Serbia, dirigida por un serbio que tiene un apellido y un nombre muy raro. Es la historia de Milo, que es un actor porno, que está sin trabajo y está pasándola mal con su mujer, entonces como que necesita laburar de algo, conseguir plata porque está mal. Un día conoce a otra actriz porno y le dice, conozco a un director porno, por supuesto, que está queriendo hacer una cosa de película experimental pornográfica. ¿Te querés sumar como protagonista? Aparte, hay mucha plata. A vos la necesitas. Y le dice, dale, vamos. Ay, Dios. Y ahí empieza. ¿Qué es esa película que el director está tratando de dirigir? ¿Cuál es esa película? Bueno, no les quiero nombrar qué hay porque creo que me echan del Salimos del aire. Sí, salimos del aire totalmente. Lo que es... ¿Muy explícito? Es muy explícito y se van a la... Se van... Así que, eso. No busquen, si la van a ver, no busquen nada. Denle play. Ok. Y que el viaje lo sorprenda. Lo sorprenda para bien o para mal. Censurada hasta el día de hoy en Medio Planeta. Bien. Es esas películas que las tenés que encontrar en internet, buscándolas en torrents o demás, porque legalmente no se puede ver. La película, porque hasta acá en Argentina está censurada, y está prohibida en la lista de películas porque te hace mal. Ahora me dan ganas de verla. Ahora fuera del aire te cuento qué es lo que pasa, pero difícil. Y puesto número 1. A ver, la película más perturbadora. A ver. Sí, se llama Saló, que es muy conocida. Saló, película de 1975. Acá la estrenaron con el título original, que es el de una novela, que es 120 días de Sodoma. Como para que tengan 1975, de un director que cuando se nombra hay que ponerse de pie y aplaudirlo porque es un maestro de la historia del cine, que es Paolo Pasolini, un enorme director de la historia del cine italiano. En este caso se fue al carajo con esta película llamada Saló. Ya que soy un capo, dijo, es lo que yo quiera. Película que otra vez, Segunda Guerra Mundial. Esta a mí me parece que es menos dura que la anterior de la Segunda Guerra Mundial, pero es durísima igual. Es la historia de 4 fascistas, te los plantea de una manera muy dura, 4 fascistas que secuestran a 9 adolescentes y las torturan 120 días. Ah, listo. Y es el terror psicológico y físico que les hacen pasar a estas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial durante 120 días. Está basada en una novela, que es la novela del Marqués de Sade, de 1785. Es una buena película, hay que animarse a verla, es dura, es muy explícita, pero también marcó época esta peli en la manera en la que se habilitaba o no hacer este tipo de cosas en la industria del cine, y Pasolini, maestro de maestros, su vida se despidió con esta película, después al año siguiente se murió. Así que nos vemos en Jamaica. Nos vemos en Jamaica, les dejo el problema a ustedes. Claro. Así que Saló. De todas estas, Mártires, véanla esa porque les va a dar vuelta. Junten coraje. Junten coraje, véanla. Martín Morales con nosotros, el hombre que más sabe de cine. Le tirás una difícil, películas perturbadoras y te dice, dame la pelota que tengo. Acá están. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Ahora me quedé con ganas de ver Mártires nuevamente. Me junté coraje. Seguimos, amigos, en Brujos y Científicos. De esta manera, dale. En Brujos y Científicos analizamos la actualidad con opinión. En nuestra columna editorial, con Valentín Belsa. Alguien que me alcance el bisturí.
y nos ponemos filosos. El bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Muy bien, amigos, en este caso la columna editorial de Brujos y Científicos va a ir dedicada a la memoria de un querido amigo como fue Gastón Leandro, músico de nuestra ciudad que, por supuesto, en estos días que pasaron nos enteramos la noticia, nos llenó de tristeza y nos parecía justo un homenaje a un tipo que podemos decir que era un laburante de la música, un artista, por supuesto, pero un laburante, un tipo que le había dado siempre ese perfil a su puesta en escena, un showman, un tipo muy agradable, una gran persona, hay que decirlo, pero además Gastón Leandro fue un tipo que trascendió. Hoy ese es el verbo que vamos a usar para recordar, para homenajear a Gastón Leandro. Trascendió generaciones, porque los homenajes que recibió cuando salió la noticia de su fallecimiento, había un cruce generacional increíble, de gente que ha disfrutado con su música. Fue un tipo que trascendió estratos sociales también, en todos los eventos, ha hecho eventos de todos los colores, en todos los lugares de Mar del Plata, amigos, y de otras ciudades. Fue un hombre que trascendió géneros, que se animaba a tocar otros géneros musicales y lo hacía muy bien. Y fue un tipo que trascendió época en nuestra ciudad. Los recuerdos de Gastón tienen que ver también con otras épocas de la nocturnidad, de la gastronomía, de la música en nuestra ciudad. Yo creo que la muerte de Gastón Leandro nos duele extra porque nos empieza a poner a nosotros cara a cara con la revelación de nuestra vejez. Cada vez que se van los tipos que han sido los animadores de nuestra adolescencia y de nuestra adultez, empezamos a dimensionar que ese tic-tac que suena de fondo es en realidad también el de nuestro propio reloj que se va. Pero la trascendencia, decíamos, de Gastón cobra un doble valor, porque en este mundo en el que vivimos la trascendencia suele estar asociada al dinero, a la rentabilidad, a la venta, sobre todo en un ámbito como el de la música. Pero para nosotros los brujos y científicos, trascender tiene que ver con el reconocimiento de la gente de a pie, del laburante, de esa gente que juntaba un mango, laburaba toda la semana para juntar un mango e irse a Mestizo, a Pachamama, a algún evento, a poder verlo a Gastón, a reírse, a disfrutar de la música, no desde un lugar academicista, sino desde un lugar popular. Así lo hacía Gastón. Nosotros, como buenos náufragos que somos, empecinados en no olvidar, nos tomamos este rato para pensar qué significa poder salir en esas épocas y escucharlo a Gastón, volver de viaje y preguntarle a Gastón dónde estás con Juan, dónde tocas para poder ir a verlo y olvidarse un ratito de los problemas. Bueno, nuestra ciudad, nuestra queridísima y amada Mar del Plata, donde la temporada brilla muy fuerte pero muy rápidamente y el invierno se hace crudo y largo, sobre todo para los músicos, este pueblito con mar que defendemos nosotros con uñas y dientes, pero a veces también nos duele, decimos que esta ciudad tiene sus héroes y Gastón Leandro fue uno de esos héroes populares de nuestra ciudad. El homenaje, por supuesto, para él va a ser escucharlo a él con su música, que era lo mejor que tenía y la mejor manera para homenajearlo. Porque nosotros, como va a cantar él a continuación, queridos amigos, nos juntábamos en los bares, en los boliches, en las fiestas, para verlo gambetear también a nuestro querido Gastón Leandro, que en paz descanse, gordo. Nos seguiremos juntando siempre con la esperanza de poder verte gambetear un ratito más. Con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear, del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, ya nadie iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval y en los barrios falta
faltaban televisores para verte gambetear. Ole, 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 ola, ole, 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 ola. Para verte gambetear. Ole, 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 ola. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestro sueño. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño.